Continuamos y recibimos a Nacef Perdomo, abogado constitucionalista, donde hubiese un abogado, un experto en derecho constitucional. Todo un placer. Bienvenido, Nacef. Gracias, Pablo. Gracias. Un placer tenerte por aquí. Te decía, Nacef, que vamos a hablar de los derechos fundamentales y su relación con las leyes, porque fue el debate que primó hace un par de semanas hasta que el Tribunal Superior Electoral, una sentencia sorpresiva porque me dicen que no era parte de lo que se le estaba pidiendo, habilitó a Leonel para poder ser candidato a partir de su derecho a elegir y ser elegido, y además de que él cumple con los requisitos que plantea la Constitución para usted ser candidato a la presidencia. Eso independientemente de todo lo que se ha discutido, de transfugismo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha instalado es que primaron los derechos fundamentales. Vamos a comenzar tratando de interpretar esto de los derechos fundamentales versus las leyes. Bueno, mira, el fundamento del Tribunal Superior Electoral para tomar esa decisión es un razonamiento errado, que es ajeno a la tradición del derecho constitucional, por lo menos contemporáneo. El Tribunal Superior Electoral dijo que para tú ejercer el derecho a ser elegido y ser elegible, solamente tienes que cumplir con los requisitos constitucionales y que ninguna ley puede establecer un requerimiento especial o adicional para tú poder ejercer ese derecho. Y sobre esa base dijo en una sentencia que solamente es aplicable a ese caso en particular, que el expresidente Fernández puede ser candidato a la presidencia porque, en la opinión del tribunal, el artículo de la ley 1519 sobre partidos políticos que lo prohíbe es inconstitucional, y de la ley 3318 no, la 3318 es la de partido político, la 1519 es el sistema electoral. Okay. ¿Qué pasa? Eso no es así. O sea, los derechos fundamentales son constitucionales, pero pueden ser regulados. Y eso está previsto en el artículo 112 constitucional y en el artículo 74 constitucional. Y eso es algo además que forma parte de la jurisprudencia constitucional dominicana. Lo que no puede hacer el legislador es establecer una regulación que sea contraria al núcleo esencial del derecho. ¿Qué es el núcleo esencial del derecho? Aquellas características o definiciones o alcances de un derecho que no pueden ser modificadas a pena de que tú estás cambiando la naturaleza del derecho. Es decir, si te dicen que tú tienes libertad de expresión, pero te tienes que trancar un cuarto para hablar, y donde nadie te escuche, eso desnaturaliza el derecho. ¿Pero qué pasa? Eso no es así en República Dominicana, y en términos del derecho a elegir y ser elegible. Por ejemplo, hay una regulación sobre cómo tú presentas las candidaturas. Yo no puedo ir ahora a la Junta Central Electoral y decirle, inscríbeme, que yo quiero ser candidato a la presidencia. Y yo cumplo todos los requisitos. Desafortunadamente también cumplo el de la edad. Entonces, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo inscribirme en dos partidos distintos. De hecho, el Tribunal Constitucional dijo en una ocasión que aunque la ley no lo prohibiera, estaba prohibido constitucionalmente que tú fueras por dos partidos distintos, aunque fuera la misma posición. A menos que hubiera una alianza, pues eso es otra cuestión. Yo no puedo pedirle a la Junta Central Electoral que me inscriba un movimiento, a menos que yo cumpla con los requisitos legales. Y el tribunal también ha dicho que los requisitos legales y estatutarios de los partidos hay que cumplirlos. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice, y eso se está discutiendo en el Constitucional, la ley dice que una persona que ya haya sido precandidata en un partido, luego no puede irse a otro partido a tener a tratar de buscar una candidatura. Uno puede estar o no de acuerdo con lo que dice la ley, pero estar o no de acuerdo con lo que dice la ley no se puede traducir inmediatamente a que si es constitucional o no, porque la Constitución
le permite al legislador un abanico de posibilidades. Si no, no hubiera necesidad de leyes y todo lo fuéramos a deducir de lo que dice la Constitución de la República. Entonces, hay una vulneración al núcleo esencial de elegir y ser elegible si luego de que yo me presenté como precandidato en un partido no puedo irme a otro. No. ¿Por qué? Porque ya yo me sometí a los procedimientos necesarios para someterme al voto de los ciudadanos. Sobre todo, si el partido del cual tú formas parte tuvo primarias abiertas, donde los ciudadanos, incluso que no forman parte de ese partido, tuvieron oportunidad de pronunciarse. La alternativa es, y ya lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, yo creo que a menos que el Tribunal Constitucional le ponga un coto a eso, es que entonces la gente va a ir saltando de partido en partido hasta que consiga a alguien que lo quiera nominar. Y eso afecta al sistema de partidos. Okay, la situación actual es inapelable, la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué se puede hacer? Porque uno le ha llamado la atención el énfasis, el especial interés del sector adversario de Fernández de poner en primera línea el evitar, con o sin razón, la candidatura. Pero esa es la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué alternativa? Del Tribunal Superior Electoral. Sí. Sí, lo que pasa es que ¿Qué alternativa queda ahora? Porque ya la decisión está tomada. ¿Ahora qué hacer? Bueno, pero no definitivamente, porque el Tribunal Superior Electoral está apoderado de varias instancias de un miembro fundador del partido que, en mi opinión, tienen razón quienes critican lo que ha ocurrido ahí, fue tomado por asalto. El Partido de los Trabajadores Dominicanos ha sido tomado como un cascarón para tratar de llevar una candidatura que ya fracasó en las urnas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? A ver, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra. Yo he visto algunas personas decir que ya la decisión del Tribunal Superior Electoral es inapelable, que eso no puede ser, o sea, que no se puede cambiar. Eso es lo que quiero que me expliques. ¿Cuál es la situación? Eso es una confusión conceptual que tiene quienes dicen eso, porque lo que sucede con las acciones directas en inconstitucionalidad, que además las acciones directas en constitucionalidad que hay en el Tribunal Constitucional han sido iniciados por partidarios de Leonel Fernández. Pero lo pregunto de otra manera, ¿puede el Tribunal Constitucional decirle al Tribunal Superior Electoral, tomaste esa decisión, pero no? Claro que sí. Y desmontar eso. Claro que sí. No, porque además el Tribunal Superior Electoral lo que puede decir es que no, que él no se opone a que Leonel Fernández sea candidato por un partido, pero la decisión final de la Junta o cualquier conflicto que ocurra sobre la base de esa decisión de la Junta está sujeta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero ¿qué ocurre? Hay una confusión conceptual entre quienes dicen que la decisión del Tribunal Superior Electoral ya es definitiva. Y es que por tradición y por jurisprudencia, cuando un Tribunal Constitucional toma la decisión de anular una ley por declararla inconstitucional, los hechos ocurridos antes de esa decisión no pueden ser cambiados. Pero en este caso, una decisión que no favorezca a Leonel Fernández tendría la naturaleza contraria. El tribunal lo que diría, no, esa ley es constitucional y la ley es previa a la inscripción de la candidatura. Entonces, obviamente que eso depende de lo que diga el Tribunal Constitucional. ¿Ya tiene fecha el Constitucional para...? No, mira, hay una... Porque hay mucho nuevo en esa decisión. Sí, hay un problema con la decisión del Tribunal Constitucional que no es culpa del tribunal. El tribunal tiene 13 jueces, tiene que reunir los votos de 9 para tomar una decisión en un sentido u otro. Y eso no es fácil. No es fácil, entonces aunque la ley establece un plazo, nadie en su sano juicio y nadie que conozca la jurisprudencia del tribunal tiene la expectativa de que eso pueda fallarse fácilmente con rapidez. Y no porque en un sentido u otro, no, es que tú puedes tener 8 votos en un sentido, 4 en otro y uno que diga, mira, yo me voy a tener de ese caso y ya tú tienes un tranque en el tribunal. Es decir, es complicado. Además, en el Constitucional, la costumbre es que siempre aparece 1 o 2 votos disidentes. Claro. Todas las normas. Entonces eso dificulta esos 9 votos, que como tú bien precisas, a favor o en contra, son 9.
Claro. El magistrado presidente del Tribunal Constitucional ha dicho que ellos tienen sus plazos. Y tal parece que la tardanza, porque por lo menos los dos primeros recursos que fueron declarados de urgencia ya hace varias semanas, que fueron conocidos en audiencia. Pero es una decisión muy trascendente, sí, es bastante trascendente, y la gente dice dejar fuera a Leonel, pero no nos metamos por ahí. Yo creo que tú nos ayudes a entender esto de acreditar las pruebas. ¿Qué es eso? Si es que tú no lo llevaste a tiempo y le pusieron un sello, porque hay dos sentencias del Tribunal Superior Electoral, una de ayer, otra la semana pasada. Sí. En el caso del PTD y la instancia presentada por los abogados de González Espinosa, hasta lo que no estudiamos derecho y nada de eso, vimos en los documentos que se han publicado que dice, pero ellos convocaron la asamblea para un sitio, lo hicieron en otro, convocaron la asamblea a una hora, la hicieron en otra. Hay una fusión con una entidad que jurídicamente es inexistente. Entonces una serie de argumentos, pero el Tribunal Superior Electoral decidió que González Espinosa no acreditó las pruebas. Y ayer también fallaron en contra de un dirigente reformista que estaba pugnando porque invalidaran la asamblea del reformista que declaró candidato a Leonel. ¿Qué es esto de acreditar la prueba? O sea, ¿los jueces conocieron esa prueba o no llegó a sus manos? Tú lo has dicho, son decisiones sorprendentes, porque este Tribunal Superior Electoral, la actual composición, había variado una posición que tenía el tribunal anterior y que era una posición que había sido criticada casi unánimemente, con razón, por la sociedad. Ahora el Tribunal Superior Electoral está creando una situación en la cual los militantes de los partidos no van a tener manera de anular las decisiones que haga la dirigencia, como suele tomar las decisiones la dirigencia de los partidos en República Dominicana. ¿Por qué? ¿Quién es el guardián de la prueba? ¿Quién produce los documentos de una asamblea? La dirigencia del partido, los órganos del partido. Si yo como militante del partido que no formo parte de esos órganos, yo tengo que buscar la prueba, como si el demandado es el que lo tiene en sus manos. Entonces, basta con que yo presente pruebas suficientes, como eso que tú dices, la publicación en un sitio y que la asamblea se celebrara en otro, ya eso es suficiente. Entonces el tribunal, si entiende que los documentos aportados no son suficientes para ellos conocer del caso, ellos tienen que obligar al guardián de los documentos, que es además quien está obligado a tenerlos, a proveerlos y hacer las cosas de acuerdo a lo que manda la ley, a que los entregue, para entonces poderlo ver bien. Porque lo único que tiene que hacer la dirigencia de los partidos ahora es cuando un militante le dice, pero ven acá, yo no estoy de acuerdo con la manera en que tú hiciste eso, yo creo que viola los estatutos. Entrégame las actas, entrégame los documentos. No. Pero Nacer, he escuchado que se puede recurrir en algún momento al Tribunal Superior Administrativo. Explícanos en cuáles casos, porque a partir de la calidad de la sentencia del Superior Electoral habrá que buscar otro bajadero. Bueno, mira, el Tribunal Constitucional, en una decisión con la que yo no estoy particularmente de acuerdo, pero es una jurisprudencia constante que incluso ha llevado encontronazos públicos entre los presidentes de ambos tribunales, ha dicho que el Tribunal Superior Electoral solamente es competente para conocer de los conflictos intrapartidarios, es decir, de un particular con un órgano del partido, o de los conflictos de naturaleza electoral, y el tribunal los ha descrito como los conflictos que ocurren como consecuencia de las elecciones, de la votación. Las decisiones de la Junta Central Electoral previas a ese momento, reconocimiento de partidos, reconocimiento de candidaturas, por una interpretación constitucional del tribunal, es decir, que ya ni siquiera depende de lo que diga la ley, sino constitucional del tribunal, corresponden al Tribunal Superior Administrativo. Entonces, posiblemente, yo no sé, pero habrá decisiones que se vayan a recurrir ahí. A mí lo que yo digo es, el Tribunal Superior Electoral está deshaciendo toda una línea jurisprudencial que venía siendo aclamada precisamente por garantista de los derechos de los afiliados de los partidos, que era la razón de ser de un régimen legal de los partidos políticos. Hay gente que dice, y la verdad que yo vi eso en las redes sociales y me sorprende un poco porque
¿cómo se sabe que se hace el razonamiento del tribunal? Pero bueno, hay gente que dice que lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, en una sentencia que había emitido el Tribunal Superior Electoral, en ese sentido, la había anulado a través de la sentencia 353-18, el Constitucional. Lo que pasa es que la sentencia 353-18, cuando tú lees los razonamientos, el Tribunal Constitucional explica muy claramente que para ese caso específico que eso aplica así. Porque ¿qué ocurrió en ese caso? Los estatutos del Partido Revolucionario Dominicano no preveían un mecanismo de convocatoria. Y el Tribunal Superior Electoral dijo, bueno, aunque tu estatuto no prevea un mecanismo de convocatoria, yo voy a asumir, de acuerdo a una sentencia que yo considero que es muy buena, pero bueno, yo voy a asumir, de acuerdo a la lógica y a la Constitución, a los principios de publicidad y de participación, que tú tenías que hacer una convocatoria en la prensa nacional. No la hiciste, entonces yo te anulo esa convocatoria y por vía de consecuencia la modificación de los estatutos. ¿Qué le dice el Constitucional? El Constitucional no dice que los partidos pueden hacer la convocatoria como le venga en gana. El tribunal, lo que le dice el Tribunal Superior Electoral es lo siguiente: esa decisión que tú tomaste crea unos requisitos de publicidad que no están previstos en ninguna parte y por lo tanto las autoridades del partido no podían saber que tú le ibas a exigir eso de manera específica. De tal manera que al tú hacer eso y entonces anular varias convenciones y un cambio en los estatutos, tú lo estás anulando sobre la base de algo que ellos no tenían manera de saber, y las consecuencias de lo que tú has hecho son muy graves para el partido, por lo tanto yo te lo anulo. No le está diciendo al tribunal que han desaparecido los criterios de publicidad. Lo que le están diciendo es, en esos estatutos no estaban y tú tenías que ser un poco más laxo, porque si no, entonces por cualquier quitamenta paja te van a estar anulando todos los partidos. Pero tú lo has dicho, no lo he dicho yo. En el caso de la convocatoria del Partido de los Trabajadores Dominicanos, aparentemente se hizo para un sitio y se celebró en otro la reunión. Y la hora fue distinta. Lo cual llora ante la presencia de Dios. Pero bueno, los tribunales dictan sentencia y... Pero en esto quisiera insistir, porque el debate es interesante, pero estos temas jurídicos no son fáciles. La situación actual, hacia dónde vamos y alternativas del que pierda. O sea, el Tribunal Constitucional va a tomar la decisión. ¿Cuáles alternativas tendría el sector PLD, por ejemplo, si le dan ganancia de causa al sector Fernández y viceversa? ¿Cuáles alternativas en este escenario? Porque recuerda que aquí está una presidencia de la República en juego, muy en juego. Bueno, mira, yo pienso que cualquiera de las partes que pierda va a tratar de llevarlo a la última instancia, que es el Tribunal Constitucional. Y aunque esto es tema para otra entrevista, otra reunión, es un poco delicado que sean los tribunales que estén tomando las decisiones últimas en este asunto de cosas. Por ejemplo, si yo fuera miembro del Constitucional, yo me abstuviera, a menos que hubiera una violación muy flagrante, de intervenir en los contenidos de las leyes que establecen las reglas de la democracia. Porque ahí lo que tú tienes, y no es culpa de los jueces, es un problema de diseño y un problema de la cultura un poco, digamos, intrusiva que hay de los tribunales constitucionales en toda Hispanoamérica. Y podemos hacer, los problemas que hay en Nicaragua, en Bolivia, tienen que ver con sentencia constitucional. En España, el Tribunal Constitucional anuló el Estatuto de Cataluña y después de ahí ese país ha estado en una crisis constante. O sea, no es un problema en República Dominicana, pero yo creo que los jueces de cualquier tribunal del mundo tienen la dificultad de que no tienen una legitimación democrática directa y por lo tanto es siempre muy delicado que intervengan de manera importante en la definición de los mecanismos mediante los cuales se produce la legitimación democrática directa de los demás. O sea que esa es otra alternativa que tendría el Tribunal Constitucional. Decir, no, mira, yo prefiero que esto... Sí, a eso yo me inhibo de alguna manera. Se le llama la teoría de la cuestión política. Es decir, okay, hay una doctrina con mucha tradición en la cual los tribunales dicen,
Mira qué ocurre. Yo no puedo resolver todos los problemas de la democracia. Y cuando los tribunales resuelven, entre comillas, algunos de los problemas, lo que hacen es depositar la crisis en una cuenta con altos intereses. Yo pienso que un tribunal constitucional pudiera decir, mire, yo no voy a alterar la decisión del legislador, además porque en este caso no hay una afectación al contenido esencial del derecho, y decir, las cuestiones de la democracia tienen que tener soluciones democráticas. Estamos hablando de que podría pasar varias semanas hasta que ya esto tenga... Acuérdate que la definición de la candidatura presidencial, la definición final es en marzo. En marzo. O sea, nosotros, es otra cosa, el calendario electoral con las elecciones en febrero y después en mayo. Yo fui de los que dijo que había que unificar las elecciones, lo que tú comentabas ahorita, mucha gente me criticó, me dijo hasta del mal que me iba. Si te hubiese criticado, claro, no hubiese sido que un problema, me iba a morir, y yo creo que ahora de repente para mí esto es ver un choque de trenes en cámara lenta, porque yo creo que se están dando los pasos para que el proceso sea además más difícil de lo necesario. Claro. Entonces me imagino que lo que hará Leonel Fernández es lo que está haciendo. Sintiéndose un candidato y haciendo su trabajo. Si después viene el palo acechado, ya ese es otro tema. El tema de la ley de partidos, porque yo creo que está de 5-0 en el Tribunal Constitucional, van como 4 o 5 artículos. ¿Qué es lo que ha pasado con esa ley de partidos? ¿Es tan grave la situación? No, la cuestión es que el Tribunal Constitucional ha anulado no son tan... Por ejemplo, el Tribunal Constitucional anuló las disposiciones en la ley de partidos y en la ley de régimen electoral que establecían que la campaña falsa a través de las redes sociales estaba castigada. Pero las razones por las cuales el tribunal dijo eso, dijo, mira, es que tú no puedes sancionar de manera desproporcional esta falta y sobre todo en ese contexto. Entonces, no hay ninguna razón por la cual la difamación contra un candidato político sea un crimen, sancionado de 3 a 5 años, me parece que era, cuando en realidad la tendencia a nivel mundial con la difamación e injuria es a que no tenga sanción de prisión. Sigue siendo penal, pero no tiene sanción de prisión. Ahora, eso no elimina el artículo de la ley sobre delitos electrónicos que sanciona la difamación e injuria por los tribunales. Ojo, cualquier candidato que se sienta difamado, si por ejemplo le hacen lo que llaman un deepfake, que cogen su imagen y la alteran para que parezca que está diciendo otra cosa, si presentan fotos que no son truqueadas, que son truqueadas, hay. Y eso no ha sido anulado por el Tribunal Constitucional. Otra cosa que anuló el Tribunal Constitucional es que decía uno de los artículos de la ley de partidos políticos, que la decisión sobre quién iba a ser que decidiera el método de elección iba a ser en primer lugar el comité político. En segundo lugar, el tribunal dijo, no todos los partidos tienen esa estructura. Anulo eso, y lo que dice la interpretación constitucionalmente correcta es que de acuerdo a las estructuras y autoridades que tengan los estatutos, pero no anuló la disposición. Una ventaja que tiene discurrir con ASEF es que él no es, como decía Pina Acevedo, un técnico seco. O sea, que se ajusta a lo que dice ese texto y no hay nada. Incluso evidencia no solamente tu actualización, sino tu cultura política y tu conocimiento de lo que es la democracia. Entonces ahí hay como 2 peligros que están rodando, y tú empleaste una buena imagen, un choque de tren en cámara lenta, lo que le permite a uno darse cuenta de las cosas que están pasando. En la decisión del Tribunal Superior Electoral, tú dices que ha golpeado jurisprudencia y sentencias que precisamente iban encaminadas a establecer un régimen de partido más moderno, más democrático. Entonces parece que estamos retrocediendo. El espíritu del legislador, la esencia en esto del transfugismo era precisamente evitar lo que tú bien has dicho. Entonces aparentemente nosotros estamos asistiendo, independientemente de los resultados de esto, a un retroceso en este proceso. Sí, y a mí lo que me preocupa, porque obviamente yo tengo mi interpretación de la Constitución y las leyes, es natural que otras personas tengan otra. Yo no
Eso no se discute, pero yo lo que pienso es que en República Dominicana no estamos aquilatando bien cuál es la función de una alta corte. Las altas cortes son cortes de naturaleza política, no en el sentido partidario, sino en el sentido del papel que juegan en el ordenamiento de la sociedad. Sin embargo, la tradición de los jueces en República Dominicana y del razonamiento jurídico en República Dominicana es una tradición de interpretación y aplicación de la norma en sentido estricto. O sea, el principio de legalidad, que tiene una lógica distinta que la constitucionalidad. ¿Qué ocurre? Yo creo que las altas cortes están fijándose mucho en los árboles y no están viendo el bosque. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de todas sus decisiones? Y como te digo, en este caso, yo no tengo ni puedo hacer ninguna afirmación de por qué lo están haciendo. O sea, yo no estoy diciendo que es por razones espurias. Pero evidentemente en el Tribunal Superior Electoral ahora mismo está operando una especie de principio de indubio pro leo. ¿Qué es eso? Indubio pro leo. Más pro leo será usted. No, en materia penal se dice indubio pro reo. Es decir, en caso de duda se favorece al reo. Bueno, en este caso la duda está favoreciendo las aspiraciones de Leonel Fernández. Yo no estoy diciendo que hay razones espurias. Yo creo que quizá el tribunal está previendo la posibilidad de que si le corresponde a él anular una candidatura de una persona que es expresidente de la República, con todo lo que eso implica en la cultura política y democrática de América Latina, entonces pudiera estarse convirtiendo en blanco de una crisis o en el centro de una crisis política. Quizás eso es lo que ocurre. Yo pienso que eso no sería, que eso no es un razonamiento descabellado, pero sería bueno entonces que el tribunal, si ese es su razonamiento, fuera un poco más claro en por qué lo está haciendo. Pero la manera en que lo está haciendo a mí me lleva a preocupación, porque lo estamos viendo ahora, bueno, el caso de Leonel Fernández, pero el señor Fernández es un ciudadano más. Nosotros todos somos contingentes en la vida, todos vamos de paso, pero esa jurisprudencia queda. Entonces esa jurisprudencia luego va a haber que desmontarla nuevamente. Y eso yo creo que es algo que nosotros hubiéramos podido evitarnos. Y pienso que con todos sus defectos, las leyes de partido y la ley sobre el régimen electoral son avances. Claro que sí, que sometida, las leyes son, y sobre todo sobre temas tan complejos y delicados como el sistema político, son como los planes en la guerra. Ninguna resiste al contacto de la realidad y hay que estarla modificando, viendo, a ver, ajustando, a ver cómo todo lo hacemos de una manera que sea razonable. Pero si las desmontamos de la manera en que se está haciendo, entonces va a ser muy difícil reconstruir sobre ella, porque las decisiones en materia constitucional y la jurisprudencia de los tribunales, cuando sostiene una línea constante sobre un tema constitucional, es delicado para el legislador enfrentar. En el caso de la ley de partidos, lo que llama la atención es que una ley tan joven, ya en 4, este sería el 5º artículo que sería revisado. En la jurisprudencia dominicana existe en la historia una ley que a poco tiempo de ser promulgada haya sufrido todos estos cambios. Y yo creo que ese es un tema que tampoco es culpa ni de los jueces del Tribunal Constitucional ni de los jueces del Tribunal Superior Electoral. Pero sí de los legisladores que diseñaron. No, tampoco es. No, yo creo que yo creo que es culpa de los actores políticos, porque esas leyes, las dos, fueron aprobadas con amplia mayoría, con amplio consenso. El problema ha sido luego cuando la gente se ha dado cuenta que me la van a aplicar a mí también. Bueno. Y eso no es culpa ni del legislador en sí mismo como legislador, quizá como actor político sí, pero como legislador no es... O sea, ¿tú no la consideras una ley sumamente errática, con muchísimas pifias? ¿No? ¿Tú no la ves de esa manera? Es una ley con imperfecciones, imperfecciones importantes también, eso yo no creo que haya por qué discutirlo, pero la ley es una herramienta imperfecta, y por eso es precisamente por lo cual se puede modificar con frecuencia cuando sea necesario. O sea, es relativamente fácil modificarla,
porque las circunstancias cambian, las leyes cambian, de repente el diseño que tú tenías en tu mente que iba a tener este resultado, que iba a ayudar a tal proceso, lo que hace es que te lo estorba, entonces tú tienes que cambiarlo. Eso no es bueno ni malo, eso es. Nacef, con la venia de la producción que nos hizo señas que se agotó el tiempo, en las últimas semanas, y fruto de esta candente, larga, luenga campaña electoral, hemos visto a profesionales de distintas ramas, economistas, abogados, que han estado dando al salto a la política. ¿Tú estás por brincar o seguirás en las aulas, en tus compromisos profesionales? No, mira, yo tengo una oficina que tiene unos años funcionando. Ese es mi proyecto ahora mismo. Una de las razones por las cuales decliné la propuesta que hicieron de que yo fuera miembro del Tribunal Constitucional es porque yo creo que eso es el proyecto que yo tengo que desarrollar ahora. Además, yo, a pesar de que los años me han endulzado un poco, yo tengo quizás... Tú puedes decir que tengo un temperamento que no es compatible con la labor política, porque no es que, a veces sí, pero no es que yo sea intolerante, pero hay cosas que no. Y la labor de los políticos, aunque en este país se lo criticamos mucho, yo creo que injustamente la labor de los políticos es llegar a acuerdos, es ceder. Entonces es muy cómodo para mí como ciudadano decir lo que yo pienso, hacer las cosas que yo creo que son correctas, sin tener que, dejándole la gran responsabilidad de articular los consensos sociales y políticos a la gente que tiene esa facilidad. Lo que pasa es que en esa parte no compartes mucho a Groucho Marx, que tiene una frase muy, muy política, que es la mejor para terminar esta entrevista, aquello de que yo tengo mis principios, pero si a usted no le gusta, yo tengo otro, no hay problema. Nacef Perdomo, abogado constitucionalista, nos ha acompañado. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Nacef, todo un placer. Adelante.